las 6 de la tarde con 45 minutos, 6 con 45. Este viernes 1 de agosto entraron en vigor aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos a varios países, a Brasil, no le fue tan bien, a la Unión Europea tampoco, Corea del Sur, en fin, tarifas que van del 10 al 50% según el país donde hay aranceles a partir de este 1 de agosto. Y por fortuna México logró salvarse otra vez, al menos por 3 meses, al menos por 90 días. Evidentemente desde que inició la semana había dudas sobre qué ocurriría al final de ella. Por fortuna el jueves, un día antes de la entrada en vigor de estos aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ahí lograron prorrogar la entrada en vigor de estos aranceles. Ojo, no eliminarlos, no hacerlos a un lado, sino prorrogar por 90 días. Y a cambio de la prórroga, porque evidentemente Trump no se va con las manos vacías, a cambio de la prórroga, Estados Unidos exigió a México eliminar barreras no arancelarias que, en términos generales, son inspecciones excesivas, consideradas así por el gobierno de Estados Unidos, o trámites lentos, y han pedido eliminar estas barreras no arancelarias. Y para platicar de todo esto, le agradezco esta tarde la comunicación a mi compañero Marco Antonio Mares. Usted lo escucha y lo ve en Fórmula Financiera. Estimado Marco Antonio, gracias por tu tiempo. Buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Con el gusto de estar aquí contigo, con la audiencia de Grupo Fórmula. Muchas gracias por la invitación. Antes del jueves, ¿a poco sí pensabas, Marco, que iban a entrar en vigor los aranceles el viernes? Tomando en cuenta los antecedentes de Trump, que ha amenazado y por fortuna hasta ahora no ha cumplido, al menos no tanto como ha amenazado. Juan Pablo, fíjate que desafortunadamente sí llegué a pensar que iba a entrar en vigor este arancel del 30%, porque había muy poco margen. Unas horas antes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, prácticamente había tirado la toalla, o eso parecía, cuando dijo, ya hicimos todo lo que podíamos haber hecho, ya está todo sobre la mesa y solamente hay que esperar a el próximo viernes para que el presidente Donald Trump decida. Y al día siguiente, unas horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó esta afirmación y dijo, solamente hay que esperar. Y para entonces también teníamos el antecedente de que la presidenta de México había dicho, si es necesario, yo le voy a hacer una llamada al presidente de Estados Unidos. Y hasta ese momento no se había llevado a cabo la comunicación y en esa medida, pues la verdad es que parecía que era inminente la aplicación de este arancel. El secretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Howard Lutnick, también había dicho fin de semana previo que los aranceles iban, que no habría prórroga, que no habría cancelación. En consecuencia, lo cierto es que al final de cuentas, con esta llamada telefónica que finalmente se realizó entre los presidentes de México y de Estados Unidos, creo que se logró un muy buen respiro arancelario. Es un respiro, como tú lo dijiste hace un momento, Juan Manuel, no es algo que ya sea definitivo, son 90 días de pausa y México va a tener que continuar negociando y va a que seguir resintiendo las presiones, la incertidumbre que esto genera en el sector exportador y en términos generales en las inversiones en México. Tú sabes que la incertidumbre es veneno puro para las inversiones y en esa medida pues está resultando dañino para mí largo de espera respecto a los aranceles que podría aplicarnos Estados Unidos. Estoy platicando con Marco Antonio Mares. Marco Antonio, Trump no se va con las manos vacías, no suele irse con las manos vacías y ahora hemos escuchado un nuevo término, barreras no arancelarias. ¿Podrías explicarnos de qué van? Es decir, no te castigo con aranceles, pero a ver, hay que negociar, dame esto y esto. ¿Qué significan estas barreras no arancelarias? Sí, Juan Pablo, fíjate que no hay claridad. Le preguntaron sobre el tema de manera inmediata al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el día que se hizo público este acuerdo, esta prórroga de 90 días.
y el secretario de Economía solamente mencionó, hay un par de temas, entre ellos el de la propiedad intelectual. Lo cierto es que desde hace muchos años y más recientemente, la oficina comercial de la Casa Blanca, USTR por su sigla en inglés, ha venido haciendo una gran cantidad de señalamientos de lo que desde su perspectiva, desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos, representan barreras no arancelarias para Estados Unidos. Y de manera destacada yo te podría señalar que de muchos temas que allí mencionan y que la última ocasión que lo hicieron público fue en el mes de marzo pasado, están los temas relacionados con la energía, con el petróleo y los temas relacionados con las telecomunicaciones. Sí hay temas delicados en los que México ha venido realizando un viraje muy importante, el tema de la soberanía energética, el tema de la acotación de las inversiones internacionales en general y en particular las de Estados Unidos en México en el sector energético, pues es algo que sin duda ha venido causando escozor entre los inversionistas de Estados Unidos. El tema también de la participación de la inversión extranjera, pero también acotada a la alianza que tendrían que hacer con el gobierno mexicano en este esquema de mayoría para el gobierno y minoría para los extranjeros, pues también está llamando la atención. Creo que esos son los temas más Sí. importantes, los más relevantes que tendrán que dirimirse en los próximos días, Juan Pablo. ¿No pierde credibilidad Donald Trump al amenazar, prorrogar, y pareciera que esa será la constante durante toda su administración? ¿No pierde credibilidad Marco Antonio? Pues desafortunadamente no, Juan Pablo. Lo que hemos visto es que se ha venido entendiendo por distintos sectores económicos que es el estilo personal de gobernador, de gobernar del presidente Donald Trump y que es el estilo de negociar tan especial y tan agresivo del presidente estadounidense. Por el contrario, creo que esto lo que le da al presidente de Estados Unidos es mucha credibilidad, le permite escribir una narrativa de que está presionando al gobierno mexicano, en general a muchos otros países con los que está logrando llevar adelante el cobro de estos aranceles, porque eso sí hay que decirlo, México respecto de otras naciones está pagando menos aranceles que otras naciones e incluso en este 1 de agosto en el que entraron en vigor estos aranceles del 30% para otros países y para México no, ahí Sí. se notó una diferencia porque hasta el propio Trump está reconociendo que México tiene una especial importancia para la economía de Estados Unidos, incluso más allá de la que tiene Canadá, y por eso este trato hasta cierto punto diferenciado, que no especial, con México. Yo creo que esa es la enorme Sí. diferencia, esa es la ventaja que tiene México hoy. Que también la ventaja radica en lo que él mismo reconoce, es decir, no es la misma relación México-Estados Unidos que México-Brasil. A Estados Unidos no le conviene por completo ponernos el dedo en la llaga porque le va mal a su economía. Sin duda, y de hecho los aranceles que viene tratando de aplicar y que de hecho ya está aplicando, porque este de 30% es algo que no está entrando en vigor, pero ya tenemos en vigor aranceles para el acero y el aluminio, ya tenemos aranceles también que tienen que ver con un arancel generalizado del 25% con motivo del combate al fentanilo, y hay otros aranceles que ya nos vienen aplicando en el sector automotriz, en el de autopartes todavía no tenemos ningún arancel, pero con la independencia de esta cantidad de aranceles que ya le aplican a México, hay que decir que nuestro país no está resintiendo en mayor medida, notablemente, el impacto de estos aranceles. De hecho, las exportaciones se mantienen, han tenido un repunte Sí. en la última cifra que se ha dado y esto ha sido positivo para México. Nos quedan un par de minutitos, Marco Antonio. Veía ayer una nota, no recuerdo dónde la vi, que hablaba sobre una baja en las remesas, una baja importante en el envío de remesas. Sí, definitivamente creo que el impacto que se está registrando por la incertidumbre, no solamente en el ámbito de las inversiones, sino en el ámbito del ánimo de los connacionales que viven en Estados Unidos y que nos envían remesas a México, es algo que está impactando negativamente en el monto de remesas que llegan a México.
Sin embargo, ha sido una constante que mes a mes se registra una cifra récord en cuanto al envío de remesas que llegan a México, que ya están rondando alrededor de los 60.000 millones de dólares. Creo que sí hay algunos efectos mensuales, periódicos, que han venido registrándose en las últimas fechas, pero que no representan de ninguna forma una merma tan importante en el volumen total de las remesas que envían los connacionales a México. Mucho que hacer de aquí al 1 de noviembre para el gobierno mexicano. Muchísimo, sobre todo, Juan Pablo, hay que decir que México está siendo presionado por el lado comercial, pero muy específicamente por el interés que tienen Estados Unidos en el tema de seguridad, en el tema del combate a los cárteles de las drogas, Sí, en el tema del combate a la exportación de fentanilo desde México, y esa es una gran asignatura pendiente. México está dando buenos golpes, pero para sí, sí, Estados sí. Unidos necesitan más. Bien, Marco Antonio Mares, un gusto, gracias. Buen fin de Juan semana. Pablo, te agradezco mucho, gracias a ti y a toda tu audiencia. Gracias, es Marco Antonio Mares, compañero de Fórmula Financiera.